La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 8, verso 25. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, soberano, poderoso y nos permites reunirnos una vez más como tu cuerpo, como la iglesia, para adorarte, para reconocer tu grandeza y reconocer nuestra dependencia de ti. Yo te pido, Padre amado, que tú bendigas las necesidades, Señor, de cada familia en esta mañana, de cada familia de esta congregación. Que seas tú proveyendo, Señor, las necesidades básicas. Que seas tú, Señor amado, dando salud, dando fortaleza, ayudando, Señor amado, a aquellos que no han podido congregarse por cuestiones de salud, para que tú los fortalezcas y permitas que puedan recuperarse prontamente, Señor amado. Te pido, Padre, que nos ayudes a que podamos ser fiel a tu palabra, a que podamos estar pendientes los unos a los otros, amándonos unos a otros, perdonándonos, soportándonos y ayudándonos, Señor, en todo lo que hacemos. Padre, te pedimos, Señor, no solamente por las necesidades de esta congregación. Te pedimos, Padre amado, por las congregaciones alrededor nuestro y alrededor del mundo, que por tu mano tú sostienes. En esta mañana pedimos por el pastor José Fasolino, encargado de predicar y de pastorear en el área de Toronto, Canadá. Te pido que lo bendigas y lo fortalezcas, Señor, su congregación, su familia, que ellos puedan ser centros, Señor amado, del Evangelio de Cristo allá en esa área. Te pido, Padre Celestial, que tú bendigas al pastor Marcos, que estuvo con nosotros hace una semana, Señor. Él ya llegó a Paraguay. Y pedimos, Señor amado, que seas tú abriendo puertas para que ellos puedan establecerse, ellos puedan estar en un lugar y puedan comenzar la obra que tú les has encomendado. Señor, pedimos por Ari y Casey, que van a estar
partiendo para Paraguay junto con ellos en las próximas semanas. Te pedimos que les bendigas y que les proveas, Señor amado, lo que ellas necesitan para poder estar allá. Padre Celestial, te presento, Señor amado, la dirección de esta congregación. En estos últimos 2 días estuvimos los pastores reunidos por más de 12 horas, Señor, planificando, orando juntos y hablando, Señor, del plan para esta iglesia, tu plan que sea establecido en este lugar y para con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des la sabiduría necesaria para que el reino de Dios sea expandido en este lugar. Ahora, Señor, te pido que tú bendigas la predicación de la palabra en esta mañana. Que yo mengüe, que tú crezcas y que tu Espíritu Santo sea dando convicción a nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comienzo el sermón haciendo 2 preguntas. ¿Qué te asombra? ¿Y a qué le estás prestando atención? ¿Cuáles son las cosas alrededor tuyo que causan que tú te asombres y digas, wow, mira qué tremendo está eso? ¿Y cuáles son las cosas en que estás dedicando tiempo que tienen tus ojos y tu atención completamente enfocadas en eso? A lo mejor ya estás pensando en algunas cosas que vienen a tu mente. Hace poco estuve en una conversación no muy agradable. No era porque fuera mala en sí, era que estaban hablando de carros. Y hay personas que le encantan los carros y gloria a Dios no hay nada malo con eso. Yo no sé mucho de carros. Cuando hablan de carros yo estoy un poco perdido. Entonces yo sé echarle gasolina, sé manejarlo y sé echarle agua a los wipers. Eso es lo único que yo sé hacer en cuestión de carros. Por lo tanto, cuando yo veo un carro bien despampanante no me asombra mucho. Pero cuando ando con personas que aman los carros y ven un carro, se detiene el mundo. Y, ¡wow! Miren ese carro. Pueden ser carros, pueden ser programas de televisión, pueden ser hobbies, pueden ser otras cosas. ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué es lo que realmente tú dices, wow, mira para allá, ese Zuckerberg otra vez está ampliando su imperio de Meta, Facebook y todas estas cosas ahora? Me impresiona esto, me impresiona lo otro. Yo quisiera preguntarte cuándo fue la última vez que te impresionó la puesta del sol. La última vez que te impresionó la manera en que Dios sostiene todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos asombra? Es un término que hemos diluido sin darnos cuenta. Estoy asombrado. En inglés es un poquito más fácil de entenderlo cuando decimos, that's awesome. Te traje almuerzo, that's awesome. Vamos a comer pizza, that's awesome. It is not. No lo es. ¿Saben qué es awesome? ¿Saben qué es algo realmente asombroso? Nuestro Dios es asombroso. Todo lo que Él ha hecho es asombroso. Toda su obra es asombrosa. Y cuando nosotros empezamos a llamar asombroso a cosas que realmente no lo son, entonces nosotros estamos usando a veces el mismo término para describir a Dios. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Sin darnos cuenta terminamos desviando la atención. Se me olvidó orar. Wow, no he leído la palabra en 5 días. De momento perdemos la atención y decimos, no siento ir al servicio hoy. ¿Verdad? ¿Dónde está tu asombro? ¿Dónde está tu atención en estos días? Comenzó el año nuevo. ¿Dónde está tu atención en las resoluciones? ¿En adelgazar? ¿En ahorrar? ¿Qué te asombra? ¿Y dónde está tu atención? Quiero que mantengan esas 2 preguntas en la mente mientras las vamos a recuperar al final del servicio, al final de la predicación. Y vamos a adentrarnos en esta historia que acabamos de leer en Hechos capítulo 8, donde vemos a una persona llamada Simón, no Simón Pedro, Simón el mago.
Y esta persona había sido una persona que había engañado a mucha gente y causado asombro en muchas personas. Vamos a adentrarnos en esta historia, pero no perdamos de vista que Hechos capítulo 8 es un capítulo en el cual está ocurriendo una transición increíble en la historia de la iglesia. Y para eso vamos a ir un poquito más atrás. Cuando comienza el libro de los Hechos, el Señor Jesús le dice a los creyentes que estaban allí con Él, y dice, ustedes me serán testigos en toda Judea, en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ese momento, el capítulo después, es donde se cumple la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es descendido, la gente pensaba que ellos estaban borrachos, se levanta Pedro y predica el primer sermón de la iglesia y miles de personas son añadidas a la iglesia. El comienzo de la iglesia siguió creciendo en los próximos capítulos hasta el punto que no podían numerar la cantidad de personas que habían. Luego en el capítulo 7 vimos la historia de Esteban, donde Esteban fue el primer mártir. Comenzó la persecución, comenzaron a atacar a los cristianos, comenzaron a perseguirlos y ellos comenzaron a esparcirse. Y esa persecución que comienza a través de la muerte de Esteban, lo que causa no es simplemente que se desvanezca el movimiento nuevo del cristianismo, sino que se fortalezca. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y el Señor les había mandado a que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, pero hasta ese punto ellos se habían quedado solamente en Jerusalén. Dios permite de manera providencial el dolor, el sufrimiento de la persecución para que se lleve a cabo su palabra de que no se iban a quedar en Jerusalén, iban a ser expandidos, iban a ser esparcidos, y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 8. En el capítulo 8, en el verso 1, dice que Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Luego dice que a consecuencia de la persecución la iglesia es esparcida en Judea y Samaria, dando cumplimiento a Hechos 1:8. Luego dice que hubo un gran duelo por la muerte de Esteban y la persecución se intensificó y el líder de esa persecución era Saulo. No puedo esperar hasta llegar al capítulo 9 donde Saulo va a ser intervenido por el Señor Jesucristo. Luego más adelante el capítulo 8 dice que Felipe, como parte de los esparcidos, desciende a Samaria predicando el evangelio y haciendo grandes señales y prodigios. ¿Quién es este Felipe? Este Felipe es uno de los diáconos que fue escogido en el capítulo 6 cuando había necesidad de servicio en la iglesia. Hermanos, quiero que entendamos algo que fue lo que hablamos la última vez que predicamos de Hechos, y es que cuando el evangelio es expandido, cuando el evangelio es predicado y alcanza a otros lugares y otras personas, los personajes principales no fueron los apóstoles, fueron los cristianos comunes y corrientes. No fueron los pastores, fueron ustedes. Cuando se expande el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia crece numéricamente, es porque el esfuerzo y porque la intención principalmente sale de la membresía de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Eso es bien importante tenerlo en mente. Y de aquí llegamos al capítulo 8, verso 9, donde la iglesia entonces empieza a ser establecida en Samaria. Felipe fue el primero que llevó el evangelio después de la iglesia establecida. Y habían grandes señales sucediendo. La iglesia entonces llegó de Jerusalén, Judea, acaba de llegar a Samaria. Y dice, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. En esta primera parte de la iglesia en Samaria vamos a ver un contraste de poder. Un contraste de poder. Vemos primeramente a Simón. ¿Quién era este Simón? Vemos que era un hombre que ejercía la magia o la hechicería.
vemos que era una persona carismática, engañadora y una persona centrada en sí mismo. Y vemos que pretendía ser grande. Aquí vemos los motivos de su corazón. Él quería ser grande. En otras palabras, buscaba fama y atención. ¿Resulta familiar? ¿Resulta familiar con personas que hoy día están y hacen lo que sea por obtener fama y fortuna, por obtener atención? Lo vemos bien fácil en el mundo, pero también lamentablemente lo vemos dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los resultados de la obra ministerial de Simón? Le digo así porque muchas personas creían en lo que él hacía y cuando veían las artes mágicas que él hacía era ¡wow! ¡Qué asombro! Ahora, ¿cuál era el resultado de lo que él hacía? Aquí está. Dice que ellos estaban asombrados por las artes mágicas o por la hechicería que él llevaba a cabo. ¿Qué pasaba después de ahí? Mira lo que dice el verso 10, dice, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona en sí mismo, cuando una persona que busca fama, atención y fortuna, cuando una persona lo que utiliza es la hechicería para llamar la atención y el engaño, hace creer a las personas que lo está haciendo de parte de Dios? Que las personas se asombran con sus artes mágicas y terminan recibiendo a un Dios distorsionado, un Dios que no es el Dios de las Escrituras, un Dios que no salva, un Dios que no te va a ayudar, un Dios que te va a hacer más esclavo, y no del Dios santo, sino del pecado. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. El resultado del ministerio de Simón el mago era engañar con la hechicería, y el resultado en la gente fue distorsión de quién es Dios. Hermanos, Satanás lleva a cabo los mayores engaños, vestido de ángel de luz, no vestido de demonio de las tinieblas. Y a veces nosotros vemos algo sucediendo y ¡wow! Mira para allá. Eso es un santo y mire, está llorando. Tirar una foto. ¿Verdad? Y cualquier cosa es un milagro y si vemos algo sobrenatural, eso rápidamente fue Dios. Se nos olvida que Satanás se viste de ángel de luz. Se nos olvida que cuando Moisés va delante de Faraón, Faraón tenía sus hechiceros que también hicieron convertirse el canto de palo en serpiente. Se nos olvidan todas esas cosas de que sí vivimos en un mundo espiritual. Se nos olvida que en cierta manera Satanás tendrá algunos truquitos debajo de la manga, para nada, hermanos, comparado con el poder de Dios. Cualquier cosa que nosotros veamos no podemos decir inmediatamente, eso fue Dios. Eso fue Dios, sí fue Dios. ¿Por qué? Porque me hizo sentir algo tan lindo. Entonces vamos a definir a Dios basado en cómo tú te sientes. ¿Qué tal el día que no te sientas bien? ¿Cambió a Dios? Dios no cambia. Entonces, si Dios no cambia, Dios no puede ser definido por lo que nosotros sentimos. Lo que tú sientes o no sientes no dice quién es Dios. ¿Saben lo que dice quién es Dios? Dios. Dios dice quién es Dios. Y Él lo dijo en su palabra. Por eso es que lo que está establecido de Dios, la identidad de Dios, los atributos de Dios, lo que Él es, no puede ser definido por lo que sentimos. Por eso es que nosotros tenemos que analizar cuando nosotros tenemos una postura doctrinal o una postura de que yo creo esto, lo creo ¿por qué? Porque un día alguien te lo dijo y se te pararon los pelos. Y te dio un poquito de sentimiento y te dio un poquito de emoción, o porque la palabra claramente lo expresa. Porque Simón el mago sabía bregar con la emoción de las personas. Sabía manipular con la emoción. Y a través de la emoción causaba engaño y a través de ese engaño distorsionaba quién es Dios. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a encontrar algo interesante y es que llegó Felipe. Mientras Felipe no había llegado,
El que era el cheche de la película era Simón el mago. Todo el mundo prestaba atención a él. Todos estaban asombrados con Simón el mago hasta que llegó Felipe, pero no por Felipe. ¿Qué hacía Felipe? ¿Cuáles eran las características de Felipe? Primero, sabemos por el capítulo 6 que Felipe era de buena reputación, era lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Qué más vemos de Felipe? Honestamente, no hay mucho más que tengamos que saber de Felipe. Porque lo próximo que sabemos de Felipe es que predicaba a Cristo. Hechos capítulo 8, verso 5. Felipe predicaba a Cristo. Qué lindo sería si cuando pregunten de nosotros, la gente pueda decir, no sé, pero él predica a Cristo. ¿Y cómo es este hermano? ¿Y dónde vive? No sé mucho de él, pero me predicó a Cristo. Ese era Felipe. ¿Qué más vemos de Felipe? Vemos en el verso 12 que él anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles entonces son los resultados? Si los resultados de la arte mágica de Simón causaba asombro y causaba distorsión de Dios, vamos a ver qué era lo que causaba Felipe y su predicación de Cristo. En el verso 6 del capítulo 8 dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Las señales que hacía permitía que las personas vieran y escucharan y prestaran atención al mensaje. Por el contrario, Simón, las cosas que hacía los alejaban del mensaje de Cristo. Hermanos, ¿qué era lo que pasaba aquí en el verso 12, la parte B del verso 12? Dice, se bautizaban tanto hombres como mujeres. ¿Cuál entonces es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí con el resultado del ministerio de Felipe? Predicaba a Cristo y a consecuencia de esto, hombres y mujeres eran bautizados. En otras palabras, hombres y mujeres se arrepentían, hombres y mujeres eran transformados, hombres y mujeres tenían esperanza en Cristo. Gran diferencia de poderes. Al punto que nosotros vemos que Simón mismo se da cuenta de que el poder que él tiene no se compara con el poder que Felipe trae. Preguntas que tenemos que hacer para reflexionarnos otra vez. ¿Qué nos causa asombro y a qué estamos prestando atención? Verso 13 dice, y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Quiero que estemos claros que las artes mágicas de Felipe no eran ni la sombra de lo que Felipe estaba llevando a cabo en el nombre de Cristo. Amén. Y Simón mismo lo sabía. Y por eso es que Simón mismo dice aquí que creyó. Que creyó. Y me voy a detener en esa palabra porque es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros podemos parar aquí y decir, gloria a Dios, se convirtió Simón. El que era hechicero ahora sirve al Señor y mira, está siguiendo a Felipe. ¿Por qué? Porque creyó. Aguántese ahí. Vamos a indagar un poquito más con esto. Porque dice, Simón mismo creyó y se bautizó. Wow, este creyó y se bautizó. Seguía a Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Déjame mostrarte algo. La palabra creyó en el griego es la palabra pisteo, y esta palabra aquí específicamente en ese verso 13 donde dice Simón creyó, el verbo está en una acción aoristo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué les doy esta información? Les doy esta información porque cuando un verbo está en este tiempo, es un verbo donde el autor representa la acción como un evento simple. En otras palabras, un verbo aoristo usualmente denota tiempo
pasado. Simón creyó como un evento único. Él creyó. Le voy a dar un ejemplo. Yo creí que si comía bien, mi cuerpo iba a ser más saludable. Yo lo creí el lunes pasado. ¿Me va entendiendo? Si yo no estoy creyendo eso el martes y no lo llevo a cabo, no importa lo que yo haya creído y hecho el lunes, si el martes no lo llevo a cabo, no funciona. ¿Ok? So, esto está en verbo pasado. Déjenme darles un ejemplo acerca de esto. Cuando usted va a Juan 3:16, usted sabe ese gran verso que está en tantas tazas de café. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. La palabra cree en Juan 3:16 es la misma palabra pisteo, la misma que aparece aquí, pero con una diferencia. El verbo y la acción del verbo en Juan 3:16 es un verbo activo presente participio. Es algo que no sucedió, es algo que está sucediendo activamente. La fe del creyente verdadero es una fe activa que pasó, que está sucediendo y que seguirá sucediendo. Uno no es salvo porque creyó un día pasado. Uno es salvo porque creyó y está creyendo. La pregunta no es si tú algún día pasaste al frente y aceptaste un llamado y hiciste una oración. La pregunta es, hoy, ¿crees en Cristo como tu Salvador, como tu única alternativa de salvación? ¿Odias tu pecado? ¿Amas a Dios hoy? La contestación a esa pregunta determina si eres o no eres cristiano. Por eso es que es bien importante que nosotros sepamos esto. Cuando nosotros vamos un poquito más atrás de Juan 3:16, dice que la gente estaba abarrotada, ¿verdad? Siguiendo a Jesús por las señales que hacía. Juan capítulo 2, verso 23 dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, pisteo, la misma palabra, creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Eso se parece más a la fe de Simón, el mago, que creyó en lo que Felipe decía por las señales, que una fe verdadera de Juan 3:16. Pero Jesús, verso 24, por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Jesús no se confiaba de ellos, pero habían creído. Pero Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en tiempo pasado. Y ellos creyeron en un Jesús que iba a ser la persona que iba a adelantar sus propias agendas personales, y Jesús no está en ese negocio. Jesús no está para simplemente ayudarte en la necesidad que tú tienes ahora mismo, para que después des la espalda y sigas tu vida como si nada. No, el Señor Jesús quiere transformar tu vida, quiere darte un corazón nuevo, quiere darte deseos nuevos, quiere darte vida eterna y quiere añadirte a la familia de Dios en la cual eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. Es mucho más lo que Dios quiere darte. Déjame decirte algo, yo sé que tú tienes un plan para tu vida, pero el plan de Dios para tu vida es mejor que el tuyo. Vamos a ver qué pasa con Simón el mago un poquito más adelante. Dice, vamos a seguir con el verso 14 y luego retomamos a Simón. Vamos a ver ahora la iglesia en Samaria confirmada por los apóstoles. Recuerden, todo esto está sucediendo en el inicio de la iglesia en Samaria. Dice verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Estos son unos textos bien complicados de poder presentar. Y yo sé que usted está pensando ahora mismo, ¿y qué significa eso? ¿Cómo que ellos creyeron ya y habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro y Juan tuvieron que subir? Bueno, realmente subían porque era más al norte, pero descendían porque Jerusalén estaba en la parte alta, descendían
la montaña. ¿Por qué es que Pedro y Juan tenían que ir hasta Samaria para imponerle las manos? Y no fue hasta que le impusieron las manos que ellos recibieron al Espíritu Santo. ¿Será que es cierto eso de que uno puede ser cristiano sin el Espíritu Santo? ¿Será cierto eso de que sí, uno puede recibir el Espíritu Santo, pero hay que recibir otra confirmación donde tú tienes un evento sobrenatural de parte del Espíritu Santo? Son dos procesos, es parte A, parte B, es nivel 1, nivel 2. Vamos a clarificar todas esas cosas, porque yo sé que usted tiene esas preguntas en su mente y con sus ojos lo puedo percibir. ¿O soy yo solamente? Primero, la gente de Samaria había recibido la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios nos referimos al consejo de Dios, la comunicación de Dios con los seres humanos y nos referimos al texto específico que nosotros tenemos hoy día. Esta es la palabra de Dios. Ellos habían recibido el consejo de Dios. Samaria recibió el consejo de Dios, pero hay algo más que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra en griego es logos, lo cual significa palabra. Cuando nosotros entendemos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros vemos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 1, de que anteriormente Dios habló en el antiguo pacto por medio de los profetas, pero ahora habló por medio de Cristo. Él es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no solamente es lo que Dios ha dado, su revelación escrita y lo que ha dicho, sino que entendemos que lo que nos permite recibir su palabra y entender quién es Dios es Jesucristo mismo. Él es el camino al Padre. Por eso es que si tenemos esta palabra, nos la memorizamos y la ponemos toda en nuestra mente, pero Cristo no está en el corazón, no funciona. ¿Ok? Esa es la palabra de Dios que había llegado a Samaria. Esto es interesantísimo porque Samaria era un pueblo oprimido, era un pueblo de segunda clase según los judíos. Los judíos ni pasaban por Samaria, tenían que dar una vuelta increíble con tal de no tener que interactuar con los samaritanos. Los samaritanos por muchos años antes habían sido mezclados con otros pueblos, con paganos y otras ideas, otras ideologías, y por consiguiente la fe que ellos tenían dentro de lo que era el antiguo pacto fue mezclada con otras creencias, y por eso los judíos decían que ellos eran personas de segunda clase. Personas de segunda clase. Y a esas personas de segunda clase, entre comillas, es donde está llegando la iglesia. Y no la iglesia de Samaria y la iglesia de Jerusalén donde están los judíos. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo esa interacción en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, donde dice, ustedes adoran al Señor allá, pero nosotros lo adoramos acá? O sea, son dos formas diferentes de hacerlo. No, en Cristo no hay formas diferentes de hacerlo. Adoramos en Cristo, hay una fe, un solo bautismo. Nosotros creemos una cosa, unidos en Cristo es que nosotros podemos tener la verdad de Dios. Entonces, entendiendo esto, tenemos que ver claro que Dios llega y lleva a la iglesia a Samaria. Y entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está estableciendo la iglesia, hermanos. Esto es un momento único en la historia, donde Dios está estableciendo su iglesia. El Espíritu Santo acaba de descender unos meses o unos cortos años antes a Jerusalén. Pero esa era la primera parte. La primera parte era Jerusalén, después en Judea y después en Samaria. Lo que estaba sucediendo en el capítulo 2 en Pentecostés es lo que vemos ahora, la réplica en el capítulo 8. Tenía que suceder en que lo que iba a suceder en Samaria, el establecimiento de la iglesia, que no es una iglesia diferente, que es la misma iglesia, estuviera fundada con los mismos pilares. ¿En qué está fundada la fe de nosotros hoy día? Fundada
La doctrina de los apóstoles. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, verso 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si vamos a Efesios capítulo 2, en el verso 19 y 20, dice que ellos fueron edificados en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que es importantísimo que entendamos que era necesario que Pedro y Juan fueran enviados por los apóstoles como apóstoles a Samaria a validar lo que estaba sucediendo para que no fueran dos iglesias diferentes, sino que fuera una sola iglesia universal. Eso es lo que estaba sucediendo. Juan y Pedro validando las obras que estaban sucediendo, de que llegó el mensaje, de que llegó la palabra de Dios, de que Felipe está haciendo grandes señales y milagros, y esas señales y milagros apuntaban al evangelio. Y allí van Pedro y Juan. ¿Se acuerdan que habían 120? ¿Se acuerdan que habían unos discípulos fieles? ¿Se acuerdan que había un grupo de creyentes que ya habían recibido, bueno, vivieron con Cristo, escucharon a Cristo, pero el Señor Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador? Y eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2, pero eso fue a los judíos. Ahora se está expandiendo a los samaritanos. Luego vamos a ver una réplica de esto a los gentiles en el capítulo 10. Vamos a ver una réplica de esto a otro grupo de personas en el capítulo 19, donde hay pequeñas réplicas de Pentecostés, pero en diferentes regiones y en diferentes grupos de personas. ¿Para que qué? Para que sepan que es una sola iglesia. Una vez que la palabra llega, una vez que el Espíritu Santo está establecido y validado en la fundación de la doctrina de los apóstoles, tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra con los gentiles, nosotros no necesitamos hoy día el que se nos predique la palabra y que haya una parte B donde recibamos algo adicional del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra mismo nos dice de que nosotros cuando creemos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13. Gracias. También nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 9, que nosotros, dice aquí, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Alguien que diga que es cristiano, pero que no tiene el Espíritu de Cristo, no funciona. El que tiene al Espíritu de Cristo es de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Otra vez, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Es un evento narrativo que narra lo que sucedió en esa ocasión, no un evento prescriptivo o normativo que nos indica lo que debemos hacer hoy día. Esto es importante que lo entendamos de esta forma. La experiencia de Pentecostés que vivieron los judíos debía ser experimentada por todos los grupos de personas que son parte de Hechos 1:8. Lo repito, en Jerusalén, Hechos capítulo 2, en Samaria, Hechos capítulo 8, a los gentiles, capítulo 10, y a los discípulos del antiguo pacto en Hechos 19. Lo que vamos a ver aquí entonces es una forma en que Dios organiza la iglesia de judíos, samaritanos, gentiles y creyentes del antiguo pacto como una iglesia universal, la que tenemos hoy día, manifestada en iglesias locales como esta. Amén. Ok, ya he entendido eso, ya he explicado qué era lo que estaban haciendo los discípulos allá. Vamos a regresar al Simón, ¿se acuerdan de Simón el Mago? Ok, pues vamos a regresar a Simón el Mago para que veamos qué realmente fue lo que sucedió con él, porque vamos a darnos cuenta que en la iglesia en Samaria habían inconversos entre los creyentes. Verso 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Ofreció dinero. Entonces Simón está comenzando a manifestar sus verdaderos colores, queriendo comprar al Espíritu Santo. Entonces yo quiero el Espíritu Santo, te doy dinero.
Usted ha visto esta aberración que muchas veces está en muchos lugares donde usted escucha a personas diciendo, dame dinero, dona dinero para que Dios te multiplique y te bendiga y te dé. Trabajo nuevo, deudas van a ser canceladas si tú donas esta cantidad a nuestro ministerio. Hermanos, cuidado con eso. Porque hay mucha gente asombrada y prestando atención a ese tipo de enseñanzas porque abren la Biblia, porque mencionan a Dios y porque te están ofreciendo lo que muchas veces sin darnos cuenta el corazón desea todavía: dinero, comodidades, placeres. ¿Te va a ir bien? Hermanos, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gustaría que le vaya bien? A todo el mundo le gustaría que le vaya bien. El llamado de las Escrituras no es, ven a Cristo para que te vaya bien. No es ven a Cristo para que te vaya bien. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. No se trata de este mundo. El que está en Cristo es peregrino y extranjero de este mundo. Sí, vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, pero la bondad de Dios y los beneficios que nosotros vamos a recibir en este lugar no son beneficios definidos por el mundo, son beneficios definidos por la palabra de Dios. Hermano, yo hice una pregunta esta semana a un grupo de pastores bien serios y que estimo y amo en gran manera. Y yo les pregunté, ¿cuál ha sido la experiencia sobrenatural más impactante que tú has tenido en tu vida? Y a lo mejor pudiéramos pensar otras cosas, de que tuvieron esta super experiencia con Dios, de que Dios se les apareció y los agarró y volaron junto con Dios y vieron cosas así como la gente piensa, ¿no? Pero uno de los pastores dijo lo siguiente: yo tuve 2 hijas que murieron. Una tenía 3 años, otra tenía 6 años. Murieron de enfermedades que salieron de momento. Estaban saludables, se enfermaron un día, murieron un tiempo después. Y dentro del dolor más profundo, se me corta un poquito la voz porque mientras él decía esto se me bajaban las lágrimas. Él decía, mientras yo estaba en el dolor más profundo que no puedo ni describir, yo le reclamé a Dios. Y yo tuve una experiencia sobrenatural con Dios, que no fue que Dios me habló, no fue que Dios se me apareció, pero Dios cambió mi corazón, en el cual me hizo entender de una manera sobrenatural de que Él es bueno, de que Él no me debe nada y de que soy yo el que le debo todo a Él. El hecho, y así concluyo, el hecho de que yo pueda decir hoy día que Dios es bueno, habiendo sufrido la pérdida que sufrí, eso es un milagro sobrenatural de parte de Dios. ¿Qué es lo que nos asombra, hermanos? ¿A qué le estamos prestando atención? Verso 19 dice, dadme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel de quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Simón quiere ser el centro de atención. Simón quiere ser el administrador del Espíritu Santo, el que le dice al Espíritu Santo dónde ir y a dónde estar. Verso 20 dice, entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Saben lo que le dijo Pedro aquí? En el verso 20, cuando él dice que tu plata perezca contigo, eso es lo que se llama un eufemismo. Un eufemismo es cuando decimos algo que es bien fuerte, pero usamos palabras blandas para que no sea tan duro lo que estamos diciendo. Como cuando una persona se muere, decimos, ay, ya no está. ¿Para dónde se fue? ¿Verdad?
Decimos ya no está y automáticamente ya sabemos que murió. O sea, porque no queremos decir una cosa así, ¿verdad? Eso es un eufemismo. So, lo que Pedro estaba diciendo realmente aquí era que tú y tu dinero vayan al infierno. Que tú y tu plata perezcan. No tienes parte ni suerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí a Simón? Cuando dice que no tiene parte, significa que no tiene nada en común. Tu manera de pensar acerca de Dios no es común a la manera de pensar de la iglesia. No es común a la manera de pensar de los apóstoles. No es común a la manera de pensar de los verdaderos creyentes. Tu forma de pensar no tiene parte en nuestra forma de pensar. Tú no eres uno de nosotros. Y después dice, no tiene parte ni suerte. La parte de la suerte, esa palabra específicamente se utiliza en el Antiguo Testamento para determinar las herencias. A quién le toca y a quién no le toca la herencia. Pedro le está diciendo, tú no tienes común en nosotros, no tienes nada en común, tampoco tienes herencia, porque el cristiano tiene herencia, ¿sabían eso? Pero tú no tienes herencia en Cristo. Después el verso 22 dice, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible. Cuando dice si es posible, lo que está denotando aquí Pedro es un carácter de urgencia. Hermano, debe aterrorizarnos el que nosotros sigamos revolviéndonos en el pecado, en el mismo pecado, dándole la espalda a Dios, porque eventualmente vamos a dar cuentas. Por eso es que debemos evaluarnos, por eso es que debemos dar cuentas unos con otros, por eso es que debemos estar cerca, por eso es que la iglesia es tan importante de que nos ayudemos. Porque todos tenemos ese remanente de pecado, pero es importante que le demos muerte, que mortifiquemos nuestro pecado. Hay un carácter de urgencia con nuestro pecado aquí. Y después dice el verso 23, porque veo que estás en hiel de amargura y cadena de iniquidad. La hiel de amargura es un espíritu amargado y la cadena de iniquidad es traducida de diferentes formas. Es cadena de iniquidad, es prisión de maldad, es esclavitud al pecado y es el pecado que tiene cautivo. Entonces todo esto es contrario a lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No, pero Simón todavía está esclavizado no a Cristo, sino al pecado, en su espíritu amargado. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. ¿Ustedes se dan cuenta aquí que aquí no hay un ruego de arrepentimiento? Hermanos, arrepentimiento es cuando nosotros le damos la espalda al pecado. Y tenemos que entender algo aquí, el pecado te va a hacer sufrir. Y hay veces en que tú estás sufriendo por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado mismo. Nuestro pecado es una afrenta y es una rebelión directa en contra de Dios. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios primeramente. Claro, pecamos contra personas que reciben nuestra maldad, claro. Pero nuestro pecado directamente y primeramente es en contra de Dios mismo. Y mientras nosotros simplemente nos duela las consecuencias del pecado y no el hecho de que estamos pecando en contra de Dios, no hay arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que quiere aquí Simón? Simón quiere, yo no quiero ir al infierno. Pregunta, ¿quién quiere ir al infierno? Hermanos, no es una fe genuina aquel que busca de Dios para simplemente librarse del infierno. Yo quiero de Dios porque no quiero ir al infierno. No, la pregunta es si no quieres ir al infierno. La pregunta verdadera es, ¿quieres a Dios? ¿Quieres a Dios? Porque si anhelamos el cielo y si anhelamos la vida eterna, lo bueno del cielo no es el mar de oro, ni como el mar de cristal, ni las calles de oro. Lo bueno del cielo es que ahí está Dios. Podemos estar en su presencia.
y podemos estar sin más dolor, sin más llanto, y podemos adorar al Señor sin el rastro de esta carne y pecado que tiene remanente en mi vida. James Montgomery Boyce dijo de la siguiente forma: esto es una advertencia para cualquiera que piense que solo porque él o ella ha hecho una profesión de fe o que ha pasado por ciertas situaciones esperadas a los cristianos, que él o ella es justo ante Dios. Ese no es el caso. Lo que vemos aquí en Simón es una persona que siguió el mensaje porque pensó que podía sacarle partida al mensaje, pero no porque se había rendido a Cristo. ¿Qué pasó con Simón después? No lo sabemos. Los mismos apóstoles no responden a su pedido de oración. Vamos a pensar lo mejor de que él se arrepintió, pero no podemos decir que fue o no fue. Lo que sí podemos decir que en ese momento no era. Luego los apóstoles, verso 25 dice: después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Ustedes saben que cuando Jesús llama a los discípulos, una de las primeras cosas que Él hace es que los envía a predicar, y les dice específicamente en Mateo capítulo 10, no vayan a las aldeas de Samaria y enfóquense en la casa de Israel. Pues ya el tiempo de ir a Samaria llegó. Y aquí están los apóstoles cumpliendo la palabra de Hechos 1:8, yendo a Samaria y predicando en las aldeas mientras ellos regresaban a Jerusalén. Hermanos, vemos una historia aquí bien interesante, bien fuerte, posiblemente un poco confusa. ¿Cómo la aplicamos a nuestra vida hoy día? Primero, Dios va a cumplir su propósito para su iglesia. Dios dijo que llegaría a Samaria, y aunque los apóstoles y los cristianos se quedaron en Jerusalén, permitió la persecución. ¿Y qué pasó? Llegó la iglesia a Samaria. Dios va a cumplir el plan de lo que Él mismo estableció. Dios lo llevará a cabo. Dios llevará a su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. No hay COVID, no hay gobiernos, no hay nada. No hay liberalismo, no hay nada, nada alrededor. No hay guerra, no hay nada que pueda destruir el propósito de Dios para con su pueblo. Y eso debe llenarnos de paz. Y debe llenarnos de gozo y de tranquilidad y de adoración al Señor. De que Dios cumplirá su propósito para su iglesia. La pregunta es, ¿eres parte de ella? Pregunto otra vez, ¿qué te causa asombro? ¿A qué estás prestando atención? Vamos a reflexionar un poco en esto. ¿Qué es lo que nos convierte en verdaderos creyentes y participantes de la iglesia de Cristo? ¿Y qué es lo que no nos hace creyentes? Aquí vemos a alguien que creyó y que se bautizó, pero vemos que no estaba en Cristo. Lo que no me convierte en creyente, hermanos, es nuestro intento de ser buenos. El que tú intentes con todas tus fuerzas ser bueno por tu propia cuenta no te convierte en creyente. El que tú apliques principios cristianos a tu vida no te hace creyente. Al Mohler dijo lo siguiente: el infierno estará lleno de personas que estuvieron fervientemente comprometidas con los valores cristianos. Esto debe aterrorizarnos. Y no digo esto para que, pastor, lo que quiere es meternos miedo. No, es que vamos a estar delante de la presencia de Dios santo, santo, santo. Y Él ha provisto el camino para llegar a Él en Cristo. Esto no es para meter miedo, esto es para que pongamos nuestros ojos en Cristo y sepamos que hay esperanza en Él. Que aún en nuestro pecado, que aún considerando mi pasado y todas las cosas que hay en Él, Dios nos llama y ahora mismo te está llamando a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. De que tu pecado te distanció del Señor.
No hay forma que tú puedas salvarte. Tienes que dar cuenta de tu pecado ante un Dios santo y vas a ser hallado culpable a menos que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo, que fue perfecto, que fue a la cruz a cargar el pecado de todo aquel que cree en Él y que resucitó al tercer día venciendo el pecado y la muerte. Él es la esperanza. Él es la esperanza. Ser cristiano no lo eres porque simplemente obedeces la palabra ocasionalmente. La palabra de Dios no fue dada para que tú escojas lo que obedeces y lo que no obedeces. La palabra de Dios fue dada para que obedezcamos, punto. Y la forma de obedecerlo es en Cristo. Él en nosotros permite la obediencia. Hermanos, ¿de qué manera estás usando los dones y talentos que Dios te ha dado para la edificación de la iglesia? Como les dije al principio, si Dios te trajo aquí, Dios tiene unos dones específicos que son para la edificación de este cuerpo. ¿De qué manera estás invirtiendo tu vida en discipular a otras personas? Vamos a aclarar unas cosas. Vamos a aclarar lo que es un creyente y lo que no es un creyente. Características de un verdadero creyente. Primero, ha sido regenerado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, por medio de la fe en la obra redentora de Cristo y arrepentimiento de sus pecados. Un verdadero creyente tiene un nuevo corazón con nuevas pasiones. Ama a Dios y todo lo que Dios ama, odia su pecado y todo lo que Dios odia. Verdadero creyente tiene palpable en su vida los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Un verdadero creyente es un embajador de Cristo. Es un embajador de Cristo. Proclama el Evangelio, vive el Evangelio. ¿Qué no es un creyente? Una persona que no es creyente es una persona que vive esclavizada al pecado, que rechaza la luz porque ama las tinieblas. Es una persona que todo se trata de él o de ella. Es una persona que tiene apatía o frialdad hacia las cosas de Dios. Es una persona que teme más al hombre que a Dios. Y es una persona que teme más a las consecuencias, no a Dios. Es una persona que busca a Dios por su propio beneficio. Pregunto de nuevo, ¿qué te causa asombro? ¿Qué estás prestando atención? Mi oración en esta mañana, que a través de este mensaje y de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones para que nuestro asombro sea la gloria de Dios y su eterno poder. Que nuestro asombro sea la obra redentora de Cristo, la salvación inmerecida que Él nos ha regalado, la provisión constante de su dirección. Que nos asombre el hecho de que su infinita paciencia y misericordia nos perdona cada día. Que nos asombre el hecho de que Dios nos haya escogido para ser embajadores de su reino. Que nos haya hecho parte de su familia por la eternidad. Que nos haya hecho herederos de Dios, coherederos con Cristo. Que nos asombre que su poder nos sostiene en todo momento. Que nos asombre que la manera en que Dios ha llevado a cabo su obra creadora, redentora y conservadora. Que nos asombre Cristo. Que nuestro asombro esté en Cristo y que nuestra atención esté en su palabra, en su santidad, en nuestra dependencia de Él, en la iglesia, en la obediencia, en el servicio, en la santificación de su nombre, en la expansión de su reino. Hermanos, te ruego a que examines tu vida. Y concluyo con una cita de A.W. Pink. Él dijo lo siguiente: esta es la gran diferencia entre el no regenerado y el regenerado. Uno se endurece en su pecado, el otro se quebranta ante Dios por causa de su pecado. Mi oración es que tu corazón sea quebrantado delante de Dios por tu pecado y que encuentres el perdón, la misericordia, la gracia, la salvación en Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.
Yo te pido que en este momento, Señor, seas tú, tu Espíritu Santo, trayendo convicción a nuestros corazones. Señor amado, no queremos seguirte como en un momento te siguió Simón. Queremos seguirte como te siguió Felipe. Felipe era una persona ordinaria, pero que estaba llena del Espíritu Santo, que tenía buen testimonio, que tenía sabiduría y que predicaba a Cristo. Señor, somos personas ordinarias que necesitamos de ti. Te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor amado, que nuestras emociones, que nuestros anhelos, que nuestras pasiones sean asombradas principalmente por ti, Jesús, por lo que tú has hecho. Y que nosotros evaluemos nuestra vida para que veamos y nos demos cuenta a qué es lo que le estamos dando atención. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos estén puestos en ti. A que podamos, Señor, rendirnos, sufrir por nuestro pecado, pero al mismo tiempo encontrar el gozo y la paz y la esperanza en ti, Señor. Te damos la gloria, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que nuestra asombro y nuestra atención sean para darte gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.